Hola, bienvenidos a este espacio de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Yamer Esbelti y junto a mí van a conocer los fundamentos de gestión humana, un área bastante esencial e importante en cualquier organización y que podemos utilizarlo para transformar la vida diaria de nuestros colaboradores. Así que vamos a ver un poquito sobre las bases de gestión humana. Este es su espacio de aprendizaje. Bien, como les comentaba, tenemos que tomar en consideración ese papel tan importante y tan relevante que tiene el área de gestión humana. ¿Por qué? Porque es un área transversal que impacta en todo lo que tiene que ver las políticas, los objetivos organizacionales, los procedimientos, o sea, en sí poder conocer las conductas de los colaboradores, poder predecirla y realizar procesos dentro de la organización que podamos identificar previamente cuál va a ser la conducta de sus colaboradores y así tomar ventaja sobre eso. Suena un poquito calculado, pero realmente gestión humana lo que busca es poder tener un equilibrio entre la fuerza de trabajo y la visión de la organización y que vaya también alineada generando beneficios a los colaboradores. Entonces, tenemos que ver que el área de gestión humana va a ser un brazo de apoyo tanto a nivel operativo como a nivel de staff y que debe de tener una silla en la mesa de la toma de decisiones. Y vamos a conocer un poquito sobre la base de cómo surgió hasta la fecha lo que es gestión humana o gestión del talento. Tenemos varios antecedentes, parte de esos antecedentes es a nivel de prehistoria. Conocer gestión humana es poder entender que desde la prehistoria se está trabajando con lo que es la división del trabajo. O sea, el hombre con la necesidad de poder sobrevivir en la naturaleza, interactuar con la naturaleza, tuvo que segmentar funciones y dividir tareas. Es por esto que esa misma necesidad hizo que las personas en la prehistoria tuvieran que desarrollar distintas habilidades y competencias para poder cazar, para poder pescar, para trabajar la agricultura, o sea que tuvieron que aprender desde una experiencia por necesidad. Luego podemos ver también que a nivel de los antecedentes de la Edad Media, se trabajaba con oficios ya de manera heredada, o sea, a nivel de clase social, si tú eras un artesano, si tú eras un señor feudal, si tú eras ya de la realeza, tú ibas a heredar tus funciones y tus cargos, tú no tenías tanto derecho de poder elegir a qué tú te ibas a dedicar. Y podemos mencionar también una época bastante importante que tiene que ver con la revolución industrial, donde pasamos ya de la mano de obra a trabajar con maquinarias, a trabajar con cierta automatización y manufactura. Entonces, a partir de ahí, con la invención de la maquinaria, surgen entonces otros inventos relevantes en las fábricas para la mecanización y comienza entonces a trabajarse con una distribución a nivel organizacional diferentes y por tareas, pero mucho más estructurado. Entonces, esos antecedentes fueron llevando a lo que es el desarrollo organizacional. Ya a partir del año 1963 comienza a hablarse, a tomarse en cuenta el impacto del ambiente donde se desarrollan los colaboradores con la tecnología y con el bienestar de los colaboradores. Aquí no vemos solamente las tareas, sino la intervención de la tecnología, de la maquinaria y pensar en una estructura. ¿Quién se reporta a quién? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Quién supervisa al personal? ¿A quién debo acudir cuando tengo que tomar decisiones? Y comienzan a trabajar con los organigramas y se toman en cuenta los actores que intervienen en cada uno de los procesos. Podemos ver en este pequeño mapa, de manera muy sintetizada, que al inicio, antes del año 1900, se tenía el paradigma de que los actores o protagonistas de lo que era gestión humana eran los reyes, los feudales, los esclavos, los artesanos. Y en este caso las personas no opinaban, porque cada uno por su clase social sabía el trabajo que tenía que realizar. Ya a partir del año 1900 fueron cambiando las denominaciones de lo que era gestión humana, pero seguían con el mismo enfoque a nivel de clase y donde los colaboradores tampoco deberían opinar ni de aportar a la organización. Luego surge lo que son las relaciones humanas y aquí se dan cuenta de que el ser humano, de que los colaboradores deben de pensar, que tienen sentimientos y se comienza a tomar en cuenta lo que son los derechos humanos de las personas que trabajan en las organizaciones. Y es cuando surge lo que son los recursos humanos. Aquí entonces con el tema de los recursos humanos, a pesar de que veníamos ya entablando lo que son las relaciones humanas, se fueron al extremo donde solamente era enfocarse a lo que era la felicidad del colaborador en aquel momento, pero hay que crear un equilibrio. Entonces vienen
administrarse los recursos humanos, a ver a las personas como recursos y que deben de ser administrados de manera correcta para que se logre un equilibrio entre sacar beneficios sobre las competencias, las capacidades y la experiencia que tienen los colaboradores para que se pueda lograr la meta y los objetivos organizacionales. Y bueno, pasamos de último con lo que es gestión humana. En gestión humana se ve a la organización y se ve a los colaboradores con una gestión o un paradigma integral, donde aquí ya hay una división con distintos subsistemas para poder administrar a las personas y se toma en cuenta un enfoque de opinión, donde los colaboradores aportan, son prácticamente la razón de ser de las organizaciones, son personas que se autorregulan, que tienen conductas, que se tienen que tomar en cuenta sus experiencias, sus opiniones, sus ideas y enfocarse en lo que es la retención de ese talento dentro de la organización. Y por eso es importante que se tome en cuenta ese impacto que tiene gestión humana en cualquier entidad, en cualquier empresa. Verlo más allá de un enfoque solamente para poder realizar lo que son contrataciones de personas o salidas de personal, desvinculaciones, sino como un eje estratégico que va a poder permitir a la organización a tener control, a poder aplicar técnicas eficaces para poder promover el desempeño de los colaboradores, para poder desarrollar competencias que sean en beneficio de la organización y que las personas sientan que pueden hacer carrera o que pueden ir escalando para lograr sus sueños, para lograr sus metas. Aquí ya se tiene que ver a gestión humana como una administración más moderna. O sea, en la actualidad se cuenta con múltiples técnicas también de selección de personal que la idea es poder determinar cuáles son esos requerimientos o necesidades que tienen las organizaciones y así ir buscando candidatos e ir buscando perfiles, talentos que sean los que necesite la organización, pero que al mismo tiempo las personas se sientan bien en las posiciones que pueden ir ocupando. Por eso, hay muchas funciones claves que siempre se deben de tomar en cuenta a la hora de trabajar con gestión humana o con gestión del talento. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar algunas. Es importante, por ejemplo, dentro de las funciones de gestión humana, lo que es la identificación y desarrollo de competencias claves que son necesarias para respaldar el negocio. Ojo, gestión humana sirve como un ambiente de control dentro del esquema de la organización. O sea, una vez que gestión humana ha identificado esas competencias, esas necesidades que van a respaldar la razón de ser del negocio, se ponen en marcha distintas estrategias para desarrollar esas competencias con el personal que ya tiene o para adquirir nuevos colaboradores que tengan esas competencias clave. Otra función importante que se ha identificado también es el desarrollo del talento ejecutivo. Poder desarrollar competencias que son indispensables en el personal que supervisa al personal, los que toman las decisiones y que administran al personal. Hay que tomar en cuenta que desde hace muchos años la tendencia es que los supervisores de área no solamente se enfoquen en el rendimiento de sus áreas, sino que se consideran que son embajadores de gestión humana, de gestión del talento, que son aquellos que van a servir de brazos extensores para poder aplicar las normativas y mantenerse en comunicación constante con el área de gestión humana. Y obviamente los factores de comunicación, de motivación del equipo, influyen mucho y están muy relacionadas con las posiciones de liderazgo de la organización. Otra función indispensable es que gestión humana o gestión del talento debe de enfocarse también en lo que son esas iniciativas de formación y de desarrollo para los colaboradores. Esto impacta de manera directa en lo que es la cultura organizacional, en los que son los valores, los principios operativos. Es importante que haya sesiones de trabajo, actividades de integración para poder conocer qué está pasando en la organización y cuál es el enfoque de mejora que debe tener la empresa para mantener una retención asequible de los colaboradores o de esos talentos que son importantes para la ejecución del día a día. Una función también importante es poder contar con modelos de evaluación de desempeño para los colaboradores. Es bueno tú reclutar, retener tu talento, pero conocer cómo se están desarrollando esos colaboradores en los puestos de trabajo y pensar también que eso va a apoyar a lo que es el plan de sucesión de la organización. Eso va a impactar en el desarrollo de políticas y programas a nivel transversal en cada una de las unidades de la organización. O sea que
Parte de esta base de las funciones de gestión humana son las que han provocado la segmentación del área con distintos subsistemas que tienen que ver con reclutamiento y selección o atracción e integración del talento, como se llama actualmente, la contratación, el onboarding de los colaboradores, trabajar con la capacitación y desarrollo, el subsistema de la remuneración, de compensación y beneficios, poder conocer cómo se está comportando el mercado a nivel de paquete de compensación y beneficios para estar en línea con las tendencias del mercado y en el sector al cual yo pertenezco como organización y que mis colaboradores se sientan bien remunerados. Trabajar con lo que son las mediciones a nivel de indicadores, tanto a nivel individual como organizacional o de área, para poder conocer el desempeño de los colaboradores y saber si hay que hacer algunos ajustes en el proceso. Pero todo eso sobre la mano de un lineamiento importante que es la planificación. El área de recursos humanos tiene que mantenerse bien actualizado y planificar por periodo el trabajo que van a realizar. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo donde se puede ver esos cambios que han surgido a través de los años o de las distintas épocas sobre lo que es el concepto de gestión humana, cómo lo veíamos ayer y cómo se establece actualmente. Vemos que el rol anterior que tenía recursos humanos era muy político y centralizado y que actualmente se estila la descentralización, o sea, conociendo que a partir de los líderes de las áreas se convierten en embajadores, en brazos extensores de las políticas y de los procesos de la organización y representante de gestión humana. También el tema de la retribución, que se consideraba un proceso transaccional y ahora se diseñan planes ya equitativos y justos comparándolos con el mercado. Que el tema de la capacitación se manejaba por anuncios, ahora se prefiere trabajar con requisitos a futuros de qué competencias vamos a necesitar en el próximo periodo en base a los planes de la organización. En cuanto al desarrollo de los ejecutivos a nivel individual, se veía un poquito informal y dependía de cada directivo. Sin embargo, se ha determinado que el tema del impacto que tienen los líderes en el crecimiento y en la retención del talento en la organización es muy significativo y que debe siempre reforzarse distintos factores y de competencias blandas para poder asegurar los buenos lineamientos y una adecuación en la comunicación de los colaboradores y el seguimiento de manera transversal de lo que son las informaciones y los planes de la organización. El colaborador era considerado quizá algo incoherente o errático, pero ahora se trabaja con planes de comunicación y las políticas y procedimientos se veían un poquito rígidas. Sin embargo, se habla mucho de lo que es la flexibilidad y las tendencias actuales de poder trabajar a nivel empresarial con lo que va surgiendo, porque si hay cambios en el entorno, también las organizaciones tienen que flexibilizar y poder adaptarse a los cambios para no quedarse estancados. Y bueno, ya con todo eso, podemos estar muy conscientes que a nivel de gestión humana se persiguen distintos objetivos. Parte de estos objetivos es clave: crear, mantener y desarrollar un contingente de personas, de recursos, de talentos, con las habilidades y debidamente motivados. ¿Para qué? Para lograr los objetivos organizacionales. Eso es lo que busca. Bien. También ya poder desarrollar condiciones a nivel de organización para poder ejecutar planes y establecer satisfacción plena en el personal. De igual forma, alcanzar la eficiencia y la eficacia con ese personal que ha sido desarrollado en sus competencias y poder, obviamente, contribuir con el éxito de la empresa. Todo esto tiene que estar respaldado por una conducta ética y socialmente que pueda adaptarse a los distintos desafíos que se presentan en la sociedad a nivel general. De esta forma se puede apoyar a las aspiraciones que tienen los colaboradores, no solamente de la organización, y también hay que cumplir con las obligaciones legales. Recordemos que hay objetivos que son de cumplimiento y a nivel legal, a nivel de regulación, esa es una base sólida que tenemos que tomar en cuenta y tener personal calificado que conozca las leyes, que conozca el impacto que tienen las regulaciones a nivel de organización, es una de las competencias que también se busca a la hora de gestionar nuevos recursos para ocupar una posición vacante. O sea que lo que se busca es poder rediseñar lo que es la función de gestión humana, de recursos humanos, de gestión del talento y convertirla en una unidad de consultoría. Bien, una unidad de consultoría que tenga
su sitio asegurado en la mesa de toma de decisiones para que la empresa pueda de manera estratégica poder contratar, poder formar a su personal, gestionar al personal y administrarlo, conservarlo, retenerlo y que podamos contar con los talentos adecuados para que la organización logre sus objetivos. En ese sentido, les mencionaba como un punto clave lo que tiene que ver con la planificación. Recordemos que a nivel de organización, el proceso de planificación estratégica es importante para todas las áreas y gestión humana, recursos humanos, gestión del talento, no puede quedarse atrás. De hecho, un 71% de los ejecutivos consideran que sus colaboradores son el factor más importante para el éxito económico de su empresa. Debería ser un poquito más el porcentaje. Hay que tomar en cuenta que es muy fácil comprender la importancia del proceso de planeación. Si tú sabes que el 80%, más del 70% del éxito de tu organización depende de las personas, entonces tú tienes que planificar tomando en consideración el factor de las personas. Bien. Pensar que tus planes de expansión, que a la hora de tú instalar una nueva tecnología, una nueva app en tu organización, a la hora de tú crear un call center en tu empresa, de tú lanzar un nuevo programa, de tú asociarte quizás con algún grupo de interés, con una entidad del mismo sector para poder tener acuerdos de cooperación, va a necesitar que las personas estén preparadas, informadas, calificadas para manejar esas herramientas para poder cumplir esos objetivos. O sea que el tema de la planificación de gestión humana es relevante. El desarrollo de cualquier plan estratégico o operativo de gestión humana tiene que ser comprendido y comunicado con el personal. No puede ser un secreto. Las personas tienen que saber qué se está esperando de ellas desde el primer momento y poder comunicar esas informaciones es una de las responsabilidades de la máxima autoridad ejecutiva y de los líderes de recursos humanos. O sea, la planificación estratégica de recursos humanos es una actividad en la que debe involucrarse todas las áreas de la empresa, o sea, los altos mandos, los ejecutivos, los responsables de las áreas y todos los colaboradores en cada una de las unidades. Hay que pensar en apostar al cambio y en la adopción de herramientas tecnológicas que puedan hacer posible la ejecución de la planificación estratégica. No solamente podemos pensar que vamos a estar trabajando solos. Con las tendencias tecnológicas que hay, con base de datos, con análisis de base de datos, la inteligencia artificial, el histórico de lo que ha ocurrido en el pasado, el análisis de los riesgos, el análisis de las conductas de las personas, el conocimiento de los planes a futuro, ya sea a mediano o a largo plazo, nos va a servir de base para poder trabajar nuestra planificación en el área de gestión humana. Ese proceso de gestión humana en su planificación no necesariamente va a ser perfecta, una línea recta. Tenemos que pensar que vamos a estar trabajando con riesgo. Los primeros pasos de cualquier plan es poder conocer o establecer cuáles son los objetivos luego de un análisis interno de la organización, pero también es pensar en los riesgos asociados para que esos planes no se den. ¿Qué puede obstaculizar mi planificación de recursos humanos? Lo primero es la resistencia al cambio, que normalmente va a generar una ansiedad en los individuos y en los grupos de trabajo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. La oposición a los objetivos, a las políticas que se han planteado para el próximo periodo, la incertidumbre acerca de lo que va a pasar en el futuro. Las personas se sienten inseguras. La falta de delimitación clara en las responsabilidades de los que se involucren en el plan. Esos son algunos de los riesgos que tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar nuestra planificación y establecer lo que son actividades de control para poder mitigar esos riesgos y que nuestro proceso de planificación sea adecuado. Entonces, vamos a conocer un poquito lo que son algunos de los pasos o las etapas del proceso de planificación para recursos humanos, para gestión del talento. Número 1, tenemos que empezar evaluando la capacidad actual que tenemos de personas, de talento en nuestra organización. Para poder saber qué vamos a hacer en un futuro, tenemos que conocer con qué contamos. Luego entonces hacemos lo que es el paso 2, que es la previsión de los recursos humanos para saber qué vamos a necesitar en un periodo específico y poder apoyar lo que son los logros de los objetivos y la misión y visión de la organización.
Un tercer paso es desarrollar de manera estratégica el talento que tenemos en la organización. O sea, después de determinar cuáles son las necesidades que tenemos de talento y de personal, tenemos también que desarrollar competencias con el que ya tenemos y que esa adquisición de talento en un futuro también venga ya con las competencias que estamos desarrollando con lo que tenemos actualmente. Pasando a eso, tenemos que revisar y evaluar si el proceso que estamos realizando es el adecuado y está dando los resultados que estábamos esperando. Si no hay una reflexión y un conocimiento y una pausa para poder monitorear, para poder evaluar el desarrollo de lo que estamos planificando, posiblemente completemos el periodo de la planificación y no podamos identificar desviaciones y hacer un replanteamiento de lo que queremos en el área. Y con esto tenemos que llegar a la conclusión de por qué con una planificación adecuada de gestión humana, de recursos humanos, podremos entonces tener una alineación estratégica con la gerencia, con la máxima autoridad ejecutiva. Número uno, porque nos va a brindar la capacidad de poder identificar oportunidades y amenazas externas dentro de ese proceso de planificación. Porque usted tiene que reflexionar y analizar, hacerse un FODA en el área de recursos humanos, sabiendo con qué yo cuento actualmente para poder lanzarme en este próximo periodo. ¿Qué yo voy a necesitar? Te va a dar muchísima información importante que a nivel de gerencia, a nivel de máxima autoridad ejecutiva, de la alta dirección, del gerente general, del consejo, es importante que ellos tomen en cuenta. O sea que te va a entregar información no solamente de la empresa, sino que está pasando a lo externo con los reguladores, a nivel de legislación laboral, cuáles son el nivel de cumplimiento que tenemos que tener con los seguros, con los planes de salud, cualquier cambio que haya en la legislación que impacte en lo que tiene que ver con la administración de personal, también hay que tomarlo en cuenta dentro de ese análisis porque la empresa tiene una obligación de su cumplimiento con esa parte regulatoria. Otra consideración es que vamos a poder identificar la fuerza de trabajo que tenemos y las debilidades internas. Vamos a tener escenarios donde vamos a poder conocer qué nos hace falta, pero poder implementar nuevas estrategias para reforzar. Bien, así que la gerencia y todos los que son los líderes de recursos humanos, los supervisores, deben de asegurarse que los colaboradores cumplan con las competencias para poder enfrentar el mercado y el sector al cual yo pertenezco como organización. Otro factor de alineación con la máxima autoridad ejecutiva y que a los altos mandos le va a interesar conocer es que vamos a estar ejecutando un plan y que ese plan de alguna forma se supone que tiene que agregar valor a la organización. Obviamente hay una inversión, pero cualquier iniciativa, aunque no tenga una inversión económica, la tendrá de tiempo, de esfuerzo, de conocimiento para la plantilla y para el área de recursos humanos. Y bueno, es importante que esos objetivos que se están persiguiendo, esas metas, esos beneficios sean conocidos también por la máxima autoridad ejecutiva para que pueda dar el apoyo adecuado en ese proceso. Entonces la pregunta sería en este caso, ¿por qué es importante gestión humana? ¿Por qué es importante que se planifique el área de gestión humana? Y la respuesta es que gestión humana es un eje transversal que siempre va a agregar valor a la organización, tomando en cuenta todas estas informaciones o factores que hemos mencionado sobre el bienestar integral de los colaboradores, alineando las necesidades de los colaboradores con las necesidades de la organización y que sea un proceso de negociación de ganar-ganar entre las partes. O sea, cuando trabajamos de manera planificada en gestión humana, vamos a lograr mayor satisfacción laboral, vamos a mejorar la cultura de la organización porque vamos a conocer cuáles son las expectativas de los colaboradores, qué está funcionando y qué no dentro de la organización. Vamos a tener un enfoque con canales de comunicación asertivos para conocer qué opinan los colaboradores, sus ideas, qué entienden ellos que pueden mejorarse o si las cosas están funcionando bien. También vamos a poder tener mejores tasas de mejora con la satisfacción del cliente. Y aquí es importante tomar en cuenta que no nos enfocamos solamente a lo que es el cliente externo, sino en este caso a lo que es el cliente externo, nuestros colaboradores. Van a poder mejorar lo que es la gestión eficiente de los recursos, porque para eso sirve la planificación. Y vamos a tener lo que es un enfoque proactivo para la gestión de los colaboradores. Y esto va a provocar mayor productividad.
O sea que al final poder trabajar con gestión humana de manera planificada nos va a arrojar solamente beneficios y vamos a mantener informado a los colaboradores de todas las iniciativas que vamos a estar implementando. O sea que gestión humana, recursos humanos, es un área estratégica para las organizaciones. O sea, gestionar de manera estratégica recursos humanos nos va a servir como una sombrilla integral en prácticas para mejorar lo que son las políticas, para mantener lo que es la filosofía organizacional y preparar a la empresa a lograr sus metas a nivel de estrategia. Ese es el enfoque que tenemos que tener con gestión humana porque se impacta en los hacedores de las estrategias, en quienes diseñan los planes, en quienes administran la tecnología, quienes trabajan con los recursos de la empresa y tienen contacto con los clientes, con los distintos grupos de interés, la inversión es relevante. Y el impacto en la parte estratégica y en la planificación de gestión humana, sumamente importante para cualquier persona que tome decisiones dentro de la organización. O sea que el área de gestión humana antes se veía solamente a nivel operativo. Un área transaccional que va a estar relacionando funciones para contratar personal, para evaluar, para desvincular y trabajar con la parte regulatoria a nivel de legislación laboral. Bueno, pudiera decirse eso no puede quedarse. Gestión humana tiene que cumplir con su parte operativa, tiene que quizás manejar una nómina, manejar novedades, trabajar con lo que son los requerimientos de los colaboradores, con el manejo de los conflictos de los colaboradores, tiene que contratar personal, tiene que reclutar personal, tiene que inducirlo bien para su nuevo puesto de trabajo y trabajar con un onboarding y trabajar con sus vacaciones, con sus permisos, si están de licencia médica. Hay todo un engranaje operativo que debe de cumplir el área. Sin embargo, no podemos verlo solamente como un área transversal que tiene una razón de ser operativa. Bien, todo lo que hemos visto previamente indica que gestión humana es un área de staff, es un área transversal, que lo he mencionado muchas veces, por el nivel de impacto que tiene para la organización. O sea, que tenemos que verlo como un área que va a tener doble función, no solamente operativa. Va a ser de staff porque va a trabajar de manera directa también con los líderes, con la máxima autoridad ejecutiva, con los directivos, o sea, de línea también con los distintos niveles. Va a realizar, al final lo que se espera es que con esa nueva función de staff también haya un compromiso distinto de los distintos líderes de las áreas. Antes se pensaba que el único responsable de trabajar con los colaboradores, de poder trabajar con los conflictos, del proceso de reclutamiento y selección, de trabajar con la evaluación de desempeño y cualquier conducta que tengan los colaboradores, se debía a gestión humana, a recursos humanos. Sin embargo, evidentemente, los colaboradores no solamente tienen contacto con el área de gestión humana, también los tienen con sus compañeros de trabajo, con los clientes externos, con otras áreas, con clientes internos, con sus líderes, y por eso se ha ido educando a los responsables de las áreas, a los supervisores, para que conozcan cuáles son las buenas prácticas de gestión humana y que ellos puedan servir como representantes de gestión humana. Quien tiene contacto directo con los colaboradores en su día a día en la operación y conoce su desempeño son sus supervisores, son los líderes. Pues bueno, ellos también tienen que transmitir ese nivel de compromiso que se espera de los colaboradores y el nivel de cumplimiento en cuanto a políticas, normativas, cualquier procedimiento que se esté esperando, no solamente a nivel de regulatorio, sino hasta para su misma seguridad en el desempeño de sus funciones. Entonces, ya aquí, la función de las posiciones de línea, de staff, de supervisión, son representantes de gestión humana y por eso se espera que ya, por ejemplo, con los temas de reclutamiento haya un mayor involucramiento también con los líderes de las áreas en las entrevistas de trabajo, que esa parte técnica sea validada por el requiriente del área y quien va a supervisar la posición que se está contratando, que puedan ayudar a lo que es el fomento del cambio en los colaboradores en cada uno de los procesos, que mantengan informado a los colaboradores de los cambios a nivel organizacional, explicando los objetivos, qué se está buscando de ellos, qué va a pasar en la empresa, que puedan reconocer la necesidad de cuando hay que realizar cambios en la organización y pongan esos procesos en marcha porque van a ser motivadores para su equipo de trabajo en buenas prácticas,
También se espera que los líderes puedan hacer el debido seguimiento al cumplimiento de los indicadores del personal a nivel de área, a nivel organizacional y a nivel individual en cuanto al desempeño del personal que ellos supervisan, para poder apoyar al área de gestión humana en cuáles son las medidas a tomar para robustecer al colaborador, desarrollando competencias o quizás gratificando su buen desempeño dentro de la organización. O sea que se comparten responsabilidades entre gestión humana y las distintas niveles de supervisión de la organización. O sea que no es una responsabilidad solo de gestión humana poder administrar el personal, sino que obviamente hay un engranaje de factores, de personas, de niveles de puesto que intervienen dentro del proceso de los colaboradores, que también tienen que estar en la misma línea de gestión humana para que todo sea adecuado. Bien, entonces, en ese sentido, yo les mencionaba previamente que el área, a medida que fue evolucionando, tuvo que segmentar también el nivel de conocimiento y tecnicismo. Por eso se crearon lo que son los subsistemas, y dentro de los más importantes podemos mencionar el subsistema de reclutamiento, la parte de selección, el diseño y análisis de cargos, todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño, el tema de compensación, los beneficios que deben de tener los colaboradores, la higiene y seguridad ocupacional, capacitación y desarrollo, relaciones laborales, desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con el histórico, con la base de datos, para tener un sistema que nos pueda informar a la hora de tomar decisiones. Y también estamos incluyendo lo que son las auditorías de recursos humanos. Esas auditorías que están muy enfocadas para saber cómo se está desarrollando el área en cuanto a las expectativas, las buenas prácticas, tanto a nivel nacional e internacional. Si la organización está, por ejemplo, certificada con una norma de calidad internacional o con algún sistema de control interno, que se estén cumpliendo con esos pilares para poder lograr lo que es la satisfacción de los recursos a nivel organizacional. Vamos a mencionar un pequeño caso, ahora hablando ya de gestión humana. Y es un caso práctico que vamos a ver algunas preguntas, pero también la vamos a responder. ¿Qué está sucediendo? Y vamos a hablar de un caso práctico con el siguiente escenario. Dice que el director de gestión humana diseña una serie de dinámicas y capacitaciones periódicas con el fin de elevar el compromiso y la integración de todo el personal de la empresa. En ese caso, sin embargo, a que tienen una buena intención, el director de gestión humana, el gerente de producción prohíbe a sus supervisores asistir a estas sesiones de trabajo, de capacitación. Y el argumento es que el departamento de personal no tiene la autoridad en su planta de producción y que esas actividades solo quitan tiempo de trabajo a las máquinas. ¿Qué sucede? La planta sufre una notable caída de productividad. Las encuestas que realiza Recursos Humanos demuestran que, a pesar de que los salarios son buenos para los colaboradores, las instalaciones son seguras. De igual forma, los colaboradores, a pesar de todo eso, sienten que sus opiniones no son tomadas en cuenta. Existe muy poco compañerismo y nulo trabajo en equipo. Y también la gerencia operativa mantiene un trato rígido basado únicamente en cumplir las cuotas numéricas de producción. Entonces, tenemos la siguiente pregunta que vamos a ver cuáles son las respuestas. Número 1, ¿cuál sería el problema central que se presenta con este gerente del área de operativa y el departamento de gestión humana? Es evidente el problema, pero vamos a conocer un poquito más. ¿Por qué las instrucciones del departamento de personal no están siendo efectivas en el equipo de la unidad operativa? Eso se da mucho en la realidad. Bien, por eso quise poner este caso. ¿Qué medidas inmediatas se deberían tomar para poder resolver el desacuerdo entre ambos departamentos? Y número 4, ¿cómo puede lograr que las futuras iniciativas del Departamento de Gestión Humana sean aceptadas y apoyadas por los líderes de las áreas operativas, en este caso de producción? Entonces, mire, son 4 preguntas esenciales que se dan a diario en las organizaciones: recursos humanos, programa de actividades de integración, de desarrollo de competencias, capacitaciones, pero quienes están en las áreas de producción no apoyan las actividades o sienten que eso va a interrumpir en su secuencia para lograr la meta operativa. Bien, entonces, con nuestra primera pregunta de cuál es el problema central, obviamente aquí hay una falta de claridad de roles. Bien. Ahí no, eso es indiscutible. Bien, existe una desconexión sobre el límite de autoridad en este caso.
El área operativa lo ve como una intromisión directa en sus tiempos de producción y también una falta de comunicación previa. ¿Por qué? Porque gestión humana impuso planes de capacitación sin coordinar ni consensuar previamente el impacto técnico en el flujo de la fábrica. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso es una responsabilidad de quienes lideran las áreas y trabajan con la capacitación de tomar en cuenta la naturaleza de las unidades de negocio, la continuidad de negocio y tiene que coordinar cualquier formación con los líderes de las áreas de producción. Nuestra segunda interrogante es por qué las instrucciones del departamento de personal no están siendo efectivas con el equipo del área operativo. Bueno, por la falta de legitimidad del emisor. Miren qué importante. Los trabajadores de planta ven como su única autoridad formal al gerente de producción. Si él rechaza la medida, el personal no se compromete. Y eso se da a diario en la realidad, bien, en las organizaciones. También porque hay una percepción de interrupción, o sea, las actividades de integración se perciben como un obstáculo para poder cumplir con las cuotas diarias y obligaciones de trabajo de las máquinas. Eso es por ahí donde va el asunto. Nuestra tercera interrogante, ¿qué medidas inmediatas se deberían tomar para poder resolver el desacuerdo entre ambos departamentos? Yo le tengo una pequeña propuesta y es mediación de la gerencia general. La dirección general debe intervenir de inmediato para recomendar o recordar que ambos departamentos son críticos y dependen mutuamente. Y también una planificación de emergencia conjunta. Suspender temporalmente quizás lo que son las actividades unilaterales y sentar a ambos directivos para rediseñar un calendario común de capacitaciones. Eso sería una recomendación prudente de qué medidas inmediatas se pueden tomar. Y nuestra última pregunta, ¿cómo se puede lograr que las futuras iniciativas de gestión humana sean aceptadas y apoyadas por los líderes de las áreas? Mi recomendación, un involucramiento activo en el diseño, o sea, hacer partícipes a los líderes operativos en el diagnóstico y la planificación para que sientan que la iniciativa es suya y sean voceros de esa iniciativa y estén comprometidos. También pueden demostrar el beneficio mutuo, alinear el contenido de las dinámicas para solucionar problemas reales del día a día que le preocupen a la gerencia de la planta. Ese enfoque de poder transparentar lo que son los beneficios de esa formación, beneficiando lo que es la gestión operativa de la planta o de esa unidad, de esa área de trabajo, también va a ayudar mucho para que se logre el apoyo en futuras iniciativas del área. O sea que con esto cerramos nuestras primeras 4 interrogantes. Y bueno, aquí aprovecho para mencionarle entonces, a modo de síntesis, algunos de los 7 obstáculos que se pueden presentar a la hora de poder tener excelentes lugares de trabajo. Recordemos que cuando hablamos de lugares de trabajo es pensando en el entorno de los colaboradores para realizar su tarea diaria. O sea, uno de esos obstáculos puede ser la falta de posicionamiento del área de recursos humanos en la organización. Ese es el primer obstáculo. Si gestión humana, recursos humanos, no recibe el respaldo adecuado de los tomadores de decisiones, pues bueno, quienes son responsables de poder administrar el personal y de servir a nivel operativo y a nivel estratégico como apoyo para la organización, pues no van a poder lograr su cometido, que es todo lo que representa gestión humana. Otro obstáculo puede ser la falta de alineación en los planes de la empresa, con su estructura, con los procesos. Bien, un obstáculo adicional podría ser la falta de medición y de seguimiento. Recordemos que lo que no se mide no se conoce. Entonces es importante que haya indicadores de seguimiento, que haya un monitoreo de los planes, que haya procesos, programas y prácticas que no sean comunicados en todos los niveles de la organización. También que no se tome en cuenta a los colaboradores para el diseño y la implementación de buenas prácticas de cambios organizacionales. Que haya un enfoque rígido, que solamente está enfocado en resultados y que no se tome en cuenta el bienestar del colaborador. Y también, por último, podemos mencionar que haya temor generalizado en la organización para poder apostar en lo que son los programas de capital humano o de gestión del talento. Aprovecho entonces, ya que mencioné los obstáculos que pueden presentarse,
vamos a mencionar algunas de las 7 características que tienen los departamentos de recursos humanos que son exitosos. Uno de ellos, buena comunicación e interacción en todos los niveles de trabajo de la organización. Mentoría y apoyo representan un ente donde las personas se sienten apoyados y que pueden ser guiados en el proceso de desarrollo de sus competencias. Que sea un área donde se pueda respaldar lo que son las habilidades interpersonales y también que exista un nivel de paciencia hacia los colaboradores para poder resolutar lo que son los conflictos que se presentan en el día a día. Que se sienta que hay una coordinación adecuada con los equipos de trabajo, que puedan motivar al logro de los objetivos organizacionales e individuales también. Y por último, que haya un enfoque y proyección al logro de metas. Los departamentos de gestión humana, de recursos humanos, deben de cumplir con esas características para que el personal se sienta cómodo y pueda manejarse de manera directa con el logro de sus objetivos personales y a la hora también de poder proyectar su crecimiento dentro de la organización. O sea que tenemos que ver que gestión humana, gestión del talento, se va a encargar de siempre darle valor al capital humano, que es la razón de ser de la organización, que va a poder apoyar en lo que es la alineación de profesionales con objetivos de la empresa, que va a servir de ente para fomentar el compromiso sobre el cumplimiento de lo que es la misión organizacional, su visión y los valores, su filosofía organizacional. También tomar en cuenta que el área va a poder apoyar con lo que es el desarrollo y aportar en la estrategia empresarial. Recordemos que tiene que tener un espacio en la mesa de los tomadores de decisiones y también asegurar la colaboración de la fuerza laboral en los distintos puestos de trabajo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito ya de lo que tiene que ver nuestro primer subsistema de hoy, que es el subsistema de reclutamiento y selección, reclutamiento de personal. ¿Por qué lo colocamos de primero? Porque bueno, ya luego de que tenemos un área bien diseñada con sus distintos subsistemas que conocemos, tenemos un ambiente de control con una estructura organizacional, con descriptivos de puestos ya delimitados, con una línea de reporte clara, cada quien sabe quién se va a reportar, cuáles son los procesos, tenemos un código de ética, un reglamento interno, ya el área está estructurada. Pues tenemos que tener el primer subsistema, que es la captación de talento adecuado para la organización, alineada a las buenas prácticas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección va muy enfocado a poder atraer talento, poder gestionar lo que son personas que cumplan con los requisitos, con las competencias, con las necesidades, con la experiencia que se espera de cada una de las personas que van a estar desempeñándose en la organización. O sea que no es solamente poder contratar personal, sino que el personal que sea contratado cumpla con ciertos requisitos para los cuales se está buscando ese talento. Porque tenemos que pensar que son personas que se busca que se retengan, porque el proceso de reclutamiento y selección toma tiempo, es una inversión de tiempo, de recursos, que tenemos que tomar en cuenta que eso impacta a nivel no solamente económico, sino también a nivel de ciertos riesgos de reputación y de la imagen que transmite la estabilidad de la organización con la plantilla del personal. Hay varios tipos de reclutamiento, no vamos a entrar en muchos detalles en el día de hoy, podemos hacer otra sesión para tocar esos temas, pero sí debemos de tomar en cuenta que existen reclutamiento a nivel interno, externo y también mixto. A modo general, tenemos que saber que el reclutamiento interno, como su nombre lo dice, lo que busca es realizar el proceso de reclutamiento y selección tomando en cuenta lo que es el talento o al personal que ya existe en la organización. O sea, personas que nosotros hemos identificado previamente de que cumplen con los requisitos de la posición, que han tenido una buena conducta, que se han ido desarrollando en la organización, que cumplen no solamente con el conocimiento y la experiencia técnica, sino que también con el código de valores que se espera que tengan los colaboradores en la organización. Y bueno, se le da la oportunidad para trabajar con personal interno porque va a resultar más beneficioso a la hora de poder inducir o llevar a esa persona a la adecuación del puesto porque ya conoce la organización. Entonces el proceso es más corto y al mismo tiempo influye
en lo que es el impacto en la motivación del personal. Ese reclutamiento interno tiene que realizarse siempre de manera muy transparente, porque un error en un proceso de reclutamiento y selección tiene varias facetas. O sea, tenemos que tomar en cuenta que puede haber concursos internos, que no va a haber solamente quizás un postulante, y que la empleomanía debe de entender que el proceso se hizo de manera justa y equitativa, que se promovió a alguien que cumplía con los requisitos y que se ha ganado esa promoción. O sea que debe haber todo un sistema de evaluación de desempeño, de indicadores y de un seguimiento de que esa persona realmente va a poder adecuarse al puesto de mayor nivel al que puede ser promocionado. Los cambios a nivel de puesto no necesariamente tienen que ser hacia arriba, sino que puede ser hacia los lados, porque puede ser que una persona se quede dentro de un mismo nivel gerencial al cual ha sido movido, hay una movilización, pero en esta oportunidad el nuevo puesto le va a brindar más beneficios porque va a poder desarrollar otras competencias que no le estaba desarrollando en su puesto actual la persona que ha sido considerada. También puede ser que en el puesto actual no supervisa personal, pero vaya a pasar a supervisar personal, y eso también es un beneficio a nivel de experiencia, poder trabajar con equipos de trabajo o quizás poder manejarse con proveedores o con grupos de interés que son a nivel internacional y poder desarrollar quizá el uso de un idioma que lo tenía en su conocimiento pero no lo estaba practicando. O sea que no podemos ver solamente las promociones y los cambios a nivel interno como un crecimiento hacia arriba, sino también de manera paralela, pero con otros beneficios, que son lo que está buscando obviamente el colaborador. El reclutamiento interno te va a ayudar, como yo les mencionaba, con los costes de reclutamiento, con el tiempo, con la reducción del tiempo de la inducción, que es muy importante y que conlleva un esfuerzo significativo para el área de recursos humanos. Esas son una de las ventajas. Otra ventaja de reclutamiento interno es que tú vas a poder, como líder de gestión humana, trabajar con las que es la retención del talento clave. Tú le vas a dar la oportunidad a un sinnúmero de colaboradores que representan un talento importante, que ejercen sus funciones de manera adecuada, va a motivar a las demás colaboradores, pero también vas a lograr que esa persona permanezca por más tiempo. Y esa es la idea a la hora de la contratación. Otra ventaja, podemos ver, como les mencionaba, que hay una sana competencia, que se motiva al personal, que ellos entiendan que si hago bien mi trabajo, que si voy creciendo, desarrollando mis competencias, también se va a premiar la lealtad de mí hacia la organización como colaborador. Y eso funciona mucho. Entonces, siempre hay muchas personas que recomiendan, de hecho, a nivel de base conceptual, se recomienda siempre trabajar con lo que son los reclutamientos internos, pero eso va a estar muy alineado con lo que está pasando en la organización. ¿Qué es el contexto de mi situación organizacional? A lo mejor yo estoy buscando personas que vengan con sangre nueva, personas que vengan de otras industrias más grandes, que vengan a nivel internacional, de multinacionales, que vengan ya de tener otras experiencias para poder subsanar algunas debilidades que tengo al interno con mi talento. Y eso me va a ayudar mucho para poder estabilizar. Muchas veces, cuando traigo un recurso externo que está mucho más calificado que lo que actualmente tengo en la plantilla, también estoy propiciando a que las personas se motiven para seguir desarrollando sus conocimientos y mejorar su desempeño. O sea que el tema del reclutamiento interno va a estar muy alineado con lo que estoy buscando lograr con mi proceso de reclutamiento. Otra ventaja es que te va a dar mayor certeza porque ese candidato interno pues ya conoce la organización, ya tú sabes que ha mostrado un buen desempeño y no va a ser algo tan riesgoso como traer a alguien de fuera. Obviamente, cuando tú traes un recurso externo, tú haces distintas evaluaciones a nivel psicológico, a nivel técnico, tú realizas varios filtros de entrevista, validas sus referencias, haces una depuración, pero no es igual a un recurso que ya tú conozcas en la práctica. Bien, entonces eso también puede conocerse, esa certeza que te da un talento interno a la hora de trabajar con el reclutamiento. Otro de los ventajas o beneficios es que tú vas a poder aprovechar la inversión de esos programas de desarrollo de personal. Todo ese proceso de identificación de necesidades de reclutamiento y selección y toda
lo que son los planes de desarrollo, las formaciones, esa inversión que tú hiciste en ese recurso, tú vas a poder utilizarlo para el bien de tu empresa y no vas a perder ese recurso. Ojo, se da mucho que luego de que tú pules un diamante en bruto, digámoslo así en buen dominicano, de un talento en la organización que inviertes dinero, que inviertes tiempo, se lo roba tu competencia. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que el mismo proceso de reclutamiento y selección a nivel interno te va a ayudar a tú poder propiciar motivación y a retención del talento. Bien, entonces vamos a hablar ahora de las desventajas que pueden surgir con ese reclutamiento interno. El tema de que tú cuentes con talento limitado, porque si solamente te enfocas en el interno, tú solamente vas a trabajar con lo que tienes en tu plantilla y te pierdes un sinnúmero de personas que a lo externo pudieran apoyar en tu crecimiento a nivel organización y con tus planes. También que tú puedas dar una recompensa que sea equivocada a una persona solamente por su tiempo de antigüedad en la empresa o porque hay un tema de favoritismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sesgos que puedan surgir a la hora de identificar y de promocionar a ese colaborador o de darle la oportunidad para una vacante con un talento interno. Otra desventaja es que tú vas a tener que trabajar con un plan de desarrollo profesional adecuado para poder llevar a cabo la capacidad de esa persona a la nueva posición. O sea que tiene que haber una inversión previa para tú poder trabajar con ese recurso interno, o sea que también es un costo. Una de las desventajas que también podemos mencionar son las inadecuaciones, o sea, que puede darse el caso en la mayoría de las situaciones cuando esa persona ya es promocionada, ya pasa a esa posición nueva y no necesariamente de el rendimiento a nivel de crecimiento de lo que se estaba esperando para esa persona en el ejercicio de sus funciones, tenga que ser retirada de la empresa porque no puede volver a su posición actual. Entonces, es muy importante que gestión humana aquí tome en cuenta que el rol que va a estar desempeñando no es solamente de trabajar con el reclutamiento interno. Hay una responsabilidad de los líderes de recursos humanos de que a la hora de trabajar cualquier reclutamiento interno se tomen en cuenta esos riesgos, considerando también al colaborador, cómo se va a sentir si ya no puedo volver atrás, voy a tener que ser desvinculado y tú pierdes a un buen recurso que estaba haciendo bien su trabajo en la posición anterior y ahora va a tener que ser desvinculado porque no cumplió con los requisitos del puesto. ¿Qué mensaje manda eso al equipo de trabajo, a los demás colaboradores cuando en vez de verlo como una ventaja, lo van a ver como una desventaja porque pueden perder su puesto? Entonces, esa motivación de poder tener una sana competencia se pierde si no se maneja bien eso. Eso quiere decir que el rol de gestión humana no puede ser solamente para cubrir la vacante y estar limitado en ese sentido, sino que tiene que haber un acompañamiento de igual forma para los que han sido promocionados, para que se puedan adecuar al puesto e ir preparando también al equipo que va a supervisar para que entiendan la nueva posición que va a tener. Se da mucho el caso de que un colaborador que antes estaba dentro del departamento ocupando una posición donde no supervisaba personal, sino que estaba especializado en el área, en la plantilla de esa unidad, es considerado para una promoción de supervisión. Pero ya no es lo mismo, pasa a ser supervisor y ya se puede cohibir a la hora de tomar decisiones cuando tenga que hacer llamado de atención, cuando tenga que hacer retroalimentación y sesiones de trabajo con el equipo, porque eso eran sus mismos compañeros. Pero también puede ser que sus compañeros no se sientan bien porque él fue promocionado y tenga que cambiar ciertas actitudes a la hora de manejarse en el ambiente laboral y puedan crear obstáculos o resistencia para esa nueva supervisión. Entonces, tiene que trabajarse de la mano a quien es promocionado y con el equipo de trabajo también. Eso es un sencillo ejemplo, pero que tiene un impacto muy grande en caso de que ese riesgo se dé de que la persona no era la adecuada para ocupar la posición, no se le hizo el acompañamiento adecuado y bueno, tenga que salir. Todo eso positivo que se estaba buscando se convierte en algo negativo. Y también otra de las desventajas es que normalmente puede haber demasiada familiaridad
con los procesos y colaboradores, que era lo que les mencionaba, donde eso lo que puede provocar es un estancamiento, porque cuando hay colaboradores que son considerados para ciertas posiciones dentro de la empresa, ya se conocen todos los sesgos, las desviaciones de la política y pueden dar una continuidad a malas prácticas. Entonces, eso va a crear ciertos cuellos de botella, ciertas situaciones a nivel de clima laboral donde tú estás promocionando personas que vienen arrastrando malas tendencias que no convienen a la organización. Vamos a hablar entonces de lo que es el reclutamiento externo. Ya nos vimos con el interno. Tomar en cuenta el talento que ya existe en nuestra organización para ocupar ciertas posiciones que estén vacantes o que se vayan a abrir de la organización. Ya el externo es poder buscar perfiles fuera de la organización que puedan contar con las competencias, con la experiencia, con los conocimientos, con las habilidades para poder trabajar en mi empresa con ese código de valores que yo también busco, o quizá con los contactos también de tener clientes y proveedores. Bien, algunas ventajas que vamos a mencionar sobre lo que es el reclutamiento externo es poder acceder a un sinfín de candidatos que estén interesados. Vamos a poder crear también lo que es una base de datos con perfiles potenciales. Vamos a ahorrar costes de formación porque se supone que vamos a estar reclutando personas que ya cuentan con las competencias, ya las tienen desarrolladas y no que tú tengas que formarlos. Bien, en ese caso. También va a aumentar la competitividad a lo interno, que yo se lo mencionaba previamente. Cuando tú ves que llega un recurso que tiene más competencias, más desarrollado, tú también no te quieres quedar atrás y comienzas a elevar el nivel de tu desempeño dentro de la organización. Otra ventaja es que se cuenta con nuevas ideas, con una visión distinta, sangre nueva, más fresquecita en la organización, pero ojo, hay riesgo también que lo vamos a conocer con eso. Bien. Otra ventaja es que podemos también mejorar lo que es la motivación y la productividad y considerar que se va a apostar a lo que es la diversidad de los equipos. Vamos a poder seleccionar perfiles que puedan ser más talentosos a la hora de integrar los equipos de trabajo. O sea que al final se va a traer un nuevo talento para poder trabajar con las necesidades de la empresa ya con los conocimientos adecuados. Entonces, desventajas del reclutamiento externo, como le mencionaba, todo no es bueno. También tenemos esas desventajas, es que se va a requerir una inversión mayor de tiempo. Es distinto a trabajar con un talento interno. Aquí vamos a tener que agotar un proceso más complejo, que lo vamos a ver en otra sesión, de cómo trabajar con los distintos filtros o el proceso adecuado de reclutamiento y selección para atraer un talento adecuado. Va a necesitarse una inversión de dinero, con anuncios, con portales, trabajar también con Headhunter porque puede ser que estemos buscando un talento que no está activo, que no está aplicando las vacantes, sino que tú tengas que salir a buscarlo con tus competidores o con empresas similares. O sea que va a ser una inversión de esfuerzo bastante grande y también que existe cierto riesgo que va muy relacionado con contratar un personal que no conocemos. A pesar de que realicemos pruebas psicométricas de personalidad, que validemos sus competencias técnicas, hay temas que solamente en el ejercicio, en el día a día, tú vas a poder identificar y lo vas a conocer ya en vivo. Ya tú tienes una persona contratada y te pueden generar sorpresas. Ningún proceso de reclutamiento y selección va a ser tan exacto que tú vas a poder identificar cualquier patrón de conducta. Hay cosas, motivadores, hay situaciones detonantes para los colaboradores. Recuerden que los talentos no solamente están con un entorno a nivel de organización, sino que vienen con un entorno familiar, externo, que vienen arrastrando y que eso obviamente afecta, aunque se quiera controlar, lo que es el desenvolvimiento de las personas en su ambiente laboral. O sea que no vamos a decir que es una lotería, pero hay una incertidumbre a la hora también de tú contratar nuevo personal porque tú estás apostando a algo externo que tú no conoces. Bien, entonces, para trabajar lo que son las fuentes de reclutamiento externo, nos podemos enfocar en candidatos espontáneos que hayan enviado su hoja de vida, algunas recomendaciones que pueden hacer los colaboradores. Ustedes pueden hacer anuncios en portales de empleos o tener su propio portal a nivel empresarial. Pueden trabajar también con externo, con consultoras, empresas consultoras, publicar en sus redes sociales, en la página web, hacer ferias de empleo. Hay un sinnúmero de herramientas que se pueden utilizar para poder trabajar con lo que es el reclutamiento externo
que va a darle una ventaja a la hora de captar información y perfiles potenciales. Entonces, ya con esto de reclutamiento interno, el reclutamiento externo, les voy a mencionar que el mixto, porque les mencionaba que había 3 formas de reclutar, es la combinación de ambos. Ustedes también pueden apostar si tienen con talentos que pueden ser considerados para una vacante, de integrar talento interno, o sea, candidatos potenciales internos y candidatos potenciales externos. Y eso va a ayudar mucho a que puedan tener un mix, una combinación y que haya un proceso quizá más equilibrado. El proceso de reclutamiento normalmente, que es un proceso bastante, con muchos subprocesos, con muchas subetapas, que no lo vamos a ver hoy, pero simplemente vamos a ver una síntesis. Va a iniciar con un requerimiento, con una necesidad. Y esa necesidad, bueno, va a ayudar a que usted tenga que buscar opciones para poder publicar su necesidad de cubrir esa vacante. Procede entonces a lo que es la selección, a lo que es recibir información de postulantes o a captar candidatos que estén inactivos en otras empresas, en otras industrias, para usted poder validar si son personas que están interesadas en participar en su proceso. Se realizan múltiples entrevistas de filtros para poder verificar si esas personas están dentro del esquema del perfil del puesto buscado. Luego se trabaja con la contratación, se hace su propuesta de empleo como debe de ser y hay un acuerdo entre las partes para que entonces la persona ya pueda ser considerada dentro de la posición. Se ve sencillo, pero no es tan sencillo. Y bueno, en nuestra próxima sesión vamos a ver un poquito más profundo lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Aquí entonces, para cerrar, vamos a ver un caso práctico como el anterior que vimos, sencillamente para poder entender qué situaciones se dan en las organizaciones trabajando con este proceso de reclutamiento y selección. Bueno, aquí vamos a tener un caso donde se presentan 2 perfiles de candidatos. Vamos a hablar un poquito de esos 2 perfiles y luego vamos a conocer cuáles son las interrogantes del caso práctico. Lo primero es que tenemos al candidato Carlos, son casos hipotéticos. Es el candidato A. De antigüedad tiene unos 5 años dentro de la organización, sus métricas de rendimiento, una persona que da el 110% de las metas constantes de su posición. A nivel de evaluación de clima, 360, recuerden que las encuestas de clima a nivel de 360 grados ya incluyen hasta los distintos grupos de interés y clientes. Pues bueno, ahí hay reportes negativos con Carlos, porque es altamente competitivo, que eso es bueno, pero es individualista y con algunas discusiones internas. Y en cuanto a sus habilidades blandas, Carlos presenta unos porcentajes bajos porque tiene un enfoque exclusivo en resultados individuales. No se enfoca en trabajar en equipo. Pero vamos a ver a la candidata B, que es Laura. Tiene un menos tiempo que Carlos en la empresa, apenas 2 años. Carlos tiene 5 años. Sus métricas dicen que cumplen un 95%, una persona estable, a diferencia de Carlos, que sobrepasa la meta. A nivel de evaluación de clima, de evaluación 360, se indica que es una líder informal. Bien, brinda apoyo y entrena nuevos ingresos de forma voluntaria. Y con lo que tiene que ver con sus habilidades blandas, Laura es excelente, facilita la comunicación y es mediadora en los conflictos. ¿Cuál es el desafío que tiene gestión humana en este caso? Es poder definir los criterios estratégicos para poder ascender a uno de esos 2 candidatos a una posición. Bien, sin que desmotive al que no se ha seleccionado. Tenemos a Carlos, sumamente competitivo, mayor tiempo de antigüedad, sobrepasa la meta que se le plantea, pero es más individualista. Bien, tenemos a Laura, que tiene menos tiempo en la empresa, no llega al tope de las metas que se le han planteado, se considera que de manera informal, no formal, es una líder y que es una persona que tiene buenas competencias blandas. Entonces, en este caso, con este desafío, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Bien, si fueras el director de gestión humana, ¿cuál de los 2 perfiles promoverías para la gerencia de la sucursal principal y bajo qué justificación? Bien, hay que tomar en cuenta que en posiciones directivas y de liderazgo, ¿cuál sería el peso estratégico? Que en este caso, porque recuerden que un gerente de sucursal, bien,
Pero desde su punto de vista, ¿cuál sería el peso estratégico que le darían entonces en este caso a las competencias blandas? Bien, las soft skills, en comparación con los resultados individuales. Y otra cuestión sería el manejo del feedback. ¿Cómo estructurarías la sesión de retroalimentación con el candidato no seleccionado para prevenir su desmotivación o posible renuncia inmediata? Recuerden que tenemos a Carlos y tenemos a Laura, dos buenos candidatos. Bien, dos joyitas en la organización. Y que a la hora de que uno de los dos sea seleccionado, tenemos que evitar la salida de esa persona o que se desmotive. Entonces, ya con este esquema, vamos a tomar en cuenta lo siguiente y vamos a responder esas interrogantes. Número 1, selección eficiente. Hay que promover a Laura. Entre Carlos y Laura hay que promover a Laura. El perfil de un gerente requiere hacer que otros vendan, no vender solo. Recuerden que Carlos es un excelente productor individual, pero su liderazgo autocrático hundiría el rendimiento colectivo y generaría alta rotación en la sucursal. Vamos a ver, matriz de competencias, que era nuestra segunda inquietud. Para puestos de liderazgo, la ponderación ideal es que el 70% sean habilidades blandas y 30% cumplimiento técnico. El efecto Peter enseña que ascender al mejor técnico sin competencia de gestión destruye a un excelente operador y crea un mal líder. Bien, y nuestra última inquietud, plan de carrera para Carlos, porque no fue el seleccionado. Hay que hacer una sesión de retroalimentación constructiva con Carlos. Explicar que su valor técnico es inmenso. Ofrecerle un rol de Key Account Manager Senior o mentor técnico con mayores incentivos económicos, vinculando a futuras promociones de liderazgo, pero alineado a un plan medible de soft skill. Entonces, con este caso, podemos poner en práctica esa reflexión que tenemos que hacer a la hora de promocionar un talento al interno. No solamente se trata de que obtenga buenos resultados. O sea, recursos humanos es responsable de tener una visión 360 del recurso que existe en la organización. O sea, hay que tomar en cuenta los requisitos de las posiciones a las que van a ser elevadas esos candidatos internos. ¿Qué va a pasar con ese candidato? O sea, a nivel individual me funciona bien, pero cuando tenga que supervisar personal o dirigir un equipo de ventas, ¿cuáles van a ser los resultados que vamos a estar gestionando con una persona que ha dado alerta ya de que no va a poder manejarse a través de lo que es un trabajo de equipo, de que ha tenido mala retroalimentación con relación a su desempeño, generación de conflicto? No se trata solamente de ver el cumplimiento de metas, sino todo lo que está en el entorno del colaborador. Y bueno, ya por último, vamos a ver un poquito el tema de capacitación y desarrollo. No quiero terminar lo que es reclutamiento y selección si ven la parte de capacitación y desarrollo porque van de la mano. Recordemos que con reclutamiento y selección vamos a estar trabajando con la captación de talento que cumple con las competencias para poder lograr los objetivos organizacionales. Pero capacitación y desarrollo me va a impulsar ese talento para que se vaya adecuando a su puesto con un acompañamiento, conociendo ya la naturaleza de la organización, los requisitos del puesto, teniendo ya controlado lo que es el ambiente donde se va a estar desarrollando el colaborador. O sea que capacitación tenemos que verlo ya como el conjunto de actividades didácticas, en este caso, orientadas a qué? A lo que es el desarrollo del conocimiento, las habilidades, las actitudes del personal que laboran en la empresa. Va a permitir que los colaboradores puedan mejorar su desempeño a nivel actual y futuro, tanto en los cargos que se van a estar abriendo dentro de la plantilla de trabajo. O sea que va a poder adaptarse a las exigencias a futuro que va a tener la organización. O sea que capacitación y desarrollo es el primer paso para poder crear un plan efectivo de desarrollo en la organización. Y todo esto ocurre con un proceso previo. No podemos comenzar a desarrollar competencias sin saber qué tenemos que desarrollar. O sea que previamente hay que hacer una detección de necesidades de capacitación para poder conocer qué hay que mejorar dentro de la organización. Y
Eso se realiza con un diagnóstico que puede estar alineado con distintas bases de datos que la vamos a ir mencionando ahora brevemente, pero al final lo que se busca es poder identificar oportunidades de mejora en las competencias de nuestros colaboradores en base a lo que se quiera a futuro. Es decir, que si el próximo año yo tengo previsto trabajar con un nuevo sistema o CRM, un software, mi equipo de ventas tiene que ser formado para poder trabajar con ese nuevo CRM, con ese nuevo sistema, con ese nuevo software, con esa nueva app, para que el proceso de crecimiento de la organización y sus metas vayan acorde a lo que se está planteando. Entonces, son programas que van a servir para fortalecer las capacidades de la organización. Se busca al final con esa detección poder identificar carencias que puedan existir de competencias, de conocimientos, de habilidades y al mismo tiempo crear eficiencia, porque cuando tú vas a poder robustecer sus competencias, tú vas a eficientizar el desempeño de los colaboradores. Algunas técnicas que se pueden utilizar para poder trabajar con lo que es la detección de necesidades de capacitación y desarrollo son las entrevistas. Hacer sesiones 1 a 1 puede ser con esos colaboradores siempre y cuando la estructura no sea tan grande dentro de la organización y poder ir levantando las necesidades del puesto con el acompañamiento también del supervisor. También pueden realizar encuestas digitales donde las personas van completando las encuestas con algunas preguntas de selección múltiple y también abiertas para que se puedan identificar las oportunidades de mejoras que tenemos en nuestro talento interno. Otra técnica, usted también puede utilizar consultores externos si entiende que eso le va a llevar mucho tiempo, considerando que no todas las organizaciones son pequeñas o medianas, hay organizaciones de miles de colaboradores y gestión humana tendría que envolverse en un proceso quizá muy costoso, haciéndolo directamente que contratando a un externo que ya tenga la experiencia, que tenga el equipo de trabajo, las herramientas, la metodología, que haya trabajado con otras empresas como referente. Entonces, qué bueno utilizar a alguien experto que te pueda ayudar en ese caso. Muchas de las detecciones se hacen también en el día a día con la observación del desempeño de los colaboradores. Pero eso lo podemos utilizar ya para casos muy puntuales. Lo ideal es que se trabaje o con consultores, que se trabajen con encuestas o que se trabajen con entrevistas o sesiones personalizadas. Otra opción también es que debemos de tomar en cuenta que para trabajar con lo que es la elaboración del plan de capacitación y la detección de las necesidades de capacitación y desarrollo, se tiene que ver como base lo que son los descriptivos y perfiles de puesto. ¿Qué se supone que tiene que tener la persona que ocupe la posición versus lo que ha ocurrido en el ejercicio de sus funciones? Eso es importante para poder compararlo. Eso nos lleva entonces a pensar en lo que es también la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque en la misma evaluación de desempeño tú vas a poder identificar algunas facetas y oportunidades de mejora del colaborador y es algo consensuado que se realiza con una retroalimentación entre el supervisor del colaborador y el mismo colaborador. Hay otras evaluaciones de desempeño que son un poquito más robustas, donde involucran a compañeros en los mismos niveles, quizás clientes internos de otras áreas que se prestan servicio para poder lograr el proceso básico al que están alineados dentro de la empresa, ya sea un proceso misional, estratégico de apoyo, para poder lograr la razón de ser de la organización, pero también existen evaluaciones donde se involucran a proveedores, a clientes, a distintos grupos de interés, otras entidades con las que haya quizás ese acercamiento en la industria. Pero la idea es que tomando en cuenta los resultados de la evaluación de desempeño, también podemos sacar información importantísima para trabajar con lo que es la detección de necesidades de capacitación. Vemos lo que son los cuestionarios, que ya lo mencionamos también, así como las entrevistas, las sesiones 1 a 1, los levantamientos, que también nos van a ayudar para poder identificar oportunidades de mejora en el personal. Con esta base de datos debidamente identificada e instrumentada, pues podemos trabajar con nuestro plan de capacitación. Ven, trabajar con recursos humanos no es solamente la parte operativa. Ya hemos hablado sobre la importancia y el impacto que tiene el rol de gestión humana dentro de toda la organización a nivel transversal y hemos hablado del tema de la importancia de la planificación. También el desarrollo de las competencias tiene que ser planificado. O sea,
tenemos que ver que hay que formular un buen plan de capacitación y desarrollo y que eso se considera parte de lo que son las estrategias de la organización. O sea que es importante tomar en cuenta que esa planificación incluya también detalles sobre el número de horas que se van a impartir, cuáles son los objetivos, cuál sería el personal o los niveles de puesto que estarían involucrados. O sea, para que haya un conocimiento también del Consejo de Administración, de la máxima autoridad ejecutiva, de los gerentes, del director ejecutivo, de qué se busca lograr con esa formación y con esa inversión que va a tener la organización para poder mejorar las competencias de nuestros colaboradores. Como parte del proceso de planificación, para el proceso de desarrollo de competencias hay distintos pasos. Lo vamos a ver brevemente. Primer paso, el diagnóstico, que ya lo hemos mencionado. Para usted planificar, tiene que conocer lo que está pasando en la organización. Ese es el primer paso. Como segundo paso, hay que priorizar. Puede ser que identifiquemos un sinnúmero de oportunidades de mejora para capacitar, pero todo no se puede hacer en un mismo periodo o conlleva una inversión muy grande. Tenemos que priorizar qué es lo más importante en base a los proyectos que tenemos a largo plazo para la empresa. Un tercer paso, definir objetivos. Priorizamos y definimos qué estamos buscando para cada una de esas formaciones, de esas capacitaciones. Y así hay un contexto de razonabilidad a la hora de poder trabajar con esa inversión en ese proceso de capacitación y desarrollo. Elaborar el plan, un programa con la definición del contenido, con los tópicos que van a ser abordados en cada caso, las técnicas de capacitación que se van a utilizar, un cronograma de trabajo, a qué público va dirigida esa formación, los recursos humanos o instructores que van a estar involucrados y el material que se va a necesitar para eso. Quinto paso es la ejecución. Ya aquí se pone en práctica lo que es el programa de capacitación y se toma en cuenta el desarrollo del mismo. Se toma en cuenta toda la metodología que se involucró para poder llegar a ese proceso de capacitación y hay un sinnúmero de herramientas y de metodologías que se pueden utilizar los facilitadores o los proveedores o esos entrenadores internos que podemos utilizar también para formar a nuestro personal. Que eso más adelante lo vamos a ir desarrollando o conociendo. Pero, como siempre les menciono, luego de la implementación tenemos que tomar en cuenta lo que es la evaluación. ¿Por qué? Hay que saber si lo que se desarrolló, esa formación, realmente está dando resultados. No solamente, bueno, ya dimos la capacitación. ¿Y qué ha pasado con ese personal de ventas que tenía que formarse en ese nuevo sistema, en ese nuevo software, en ese nuevo CRM? ¿Qué ha pasado con ese personal? ¿Está dando resultados? Lo que se había previsto. Vamos a ver. Entonces se tiene que evaluar si la formación que se utilizó es la adecuada. Y bueno, para hacer un cierre formal, se hace una certificación de que sí, que ese proceso está dando resultados y ahí entonces se involucra un sinnúmero de evaluaciones, no solamente con los resultados del personal, quizá en este caso con el ejemplo que dimos de venta, sino también con los proveedores que utilizamos para poder dar esa formación y saber que realmente está dando resultado y que era lo que estábamos buscando. Por último, vamos a ver nuestro tercer caso práctico de la sesión de hoy. Y obviamente va a estar relacionado con el proceso de capacitación. Aquí se llama la capacitación fallida en la empresa Express. Aquí hay una decisión de la alta dirección. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar en el contexto del caso que al recibir quejas de los clientes por demoras en los envíos de mercancía, el director general de una empresa de logística asumió inmediatamente que el problema se debe a la mala actitud del personal. Bien, sin consultar al área de personal, contrata de urgencia un costoso taller de motivación y atención al cliente. Un mes después del curso, las quejas continúan y los tiempos de entrega son incluso peores que antes. Una revisión detallada posterior revela que la verdadera causa del retraso era que los repartidores no sabían utilizar la nueva aplicación digital de rutas que la empresa instaló recientemente. Aquí nos vemos 4 interrogantes. ¿Por qué ustedes creen que falló el programa de capacitación implementado a pesar de contar con un buen presupuesto y material? ¿Qué pasó por alto el Departamento de Gestión Humana
antes de diseñar y lanzar el curso. ¿Qué consecuencias tiene la empresa al invertir en soluciones sin identificar claramente la raíz del problema? Y por último, ¿cuáles deberían ser los pasos correctos para planificar una capacitación que realmente mejore el rendimiento de personal? Y bueno, vamos a ver la solución de estas 4 preguntas y con eso vamos a estar finalizando nuestra sesión de hoy. En la primera interrogante, ¿por qué falló el programa de capacitación a pesar de que tenía un buen presupuesto y un buen material? Bueno, la respuesta es incompatibilidad de solución. El taller motivador atacó un problema de actitud inexistente, en lugar de solucionar la brecha de conocimiento técnico operativo real. También hay una falta de conexión con el problema. Estar motivado no suple la falta de conocimiento práctico para usar una aplicación digital de navegación diaria. Bien. Segunda interrogante, ¿qué pasó por alto el Departamento de Gestión Humana antes de diseñar y lanzar el curso? Número 1, falta de consulta directa. Se ignoró por completo la retroalimentación de los repartidores y supervisores operativos de ruta antes de tomar la decisión directiva. Segundo, omisión de diagnóstico técnico. No se revisaron los cambios previos en la plataforma digital para cruzar datos de retrasos con la implantación del software en este caso. Nuestra tercera pregunta, ¿qué consecuencias tiene para la empresa invertir en soluciones sin identificar claramente la raíz del problema? Bueno, aquí obviamente hay una pérdida de recursos y de confianza. Hay un desgaste del presupuesto económico, pérdida de tiempo operativo útil, señores, y frustración en el personal capacitado. También debemos de ver el enfoque de una prolongación de la crisis. El problema operativo en este caso, que era el retraso en entregas y desconocimiento del cliente, se mantuvo activo e incluso empeoró a largo plazo. O sea que fue peor. Y nuestra última pregunta de la sesión de hoy, ¿cuáles deberían ser los pasos correctos para planificar una capacitación que realmente mejore el rendimiento del personal? Aquí recomendamos que haya una etapa de diagnóstico objetivo, o sea, que se haga por lo menos una entrevista con los involucrados, medir los cuellos de botellas reales y comprobar ciertos cambios en la herramienta de trabajo diaria. Y también recomendamos que se trabaje con una estructuración técnica ya más enfocada. ¿Qué quiere decir eso? Un diseño de un manual ágil de un solo paso y realizar ya simulaciones guiadas de rutas con la plataforma móvil. Entonces, ¿qué hemos visto con este ejercicio? Que no se trata solamente de invertir en formaciones sin un objetivo final y sin poder tener un diagnóstico adecuado de cuál es el problema que vamos a estar solucionando. Trabajar con capacitación y desarrollo conlleva tomar un tiempo para identificar cuáles factores impactan el rendimiento del personal, apoyándonos con buenas herramientas de trabajo, con base de datos y tomando en cuenta la opinión tanto de los líderes como de los colaboradores y, por qué no, también de quienes reciben el servicio de esa organización. Entonces, como cierre final, yo me voy a quedar con esta frase que les voy a estar compartiendo, porque tenemos que considerar que estamos hablando del subsistema de gestión humana. Gestión humana como ente transversal, transformador, apoyo integral en las tomas de decisiones en beneficio de la organización y de los colaboradores. Y quiero cerrar todo esto, ya que hemos hablado de todo el impacto del área de gestión humana, del subsistema de reclutamiento y selección y de nuestro subsistema de capacitación y desarrollo a nivel general ya. Los voy a dejar con esta frase y es la siguiente. Dice que el éxito de una organización no depende únicamente de quién contrata, sino de cómo desarrolla, inspira y retienen a las personas que hacen posible la estrategia. Tomen en cuenta que las estrategias organizacionales vienen de personas. El software que utiliza la organización lo realiza una persona. La calibración de las herramientas lo realizan personas. Quienes están en contacto con los clientes son personas. Quienes a lo interno tienen que apoyar, trabajar con procesos misionales, estratégicos, la parte administrativa,
y todo lo que tiene que ver con el engranaje operativo son personas. Entonces, nuestro mayor recurso siempre tiene que estar no solamente contratado, sino con un enfoque de retención, de desarrollo de competencias, de inspirar para que las personas se sientan motivadas y que realmente puedan hacer carrera y puedan apoyarse mutuamente en el logro de sus objetivos personales alineados con los objetivos organizacionales. O sea que con esta frase cierro mi sesión de hoy. Espero que haya sido información que les sirva a ustedes para poder concientizarse sobre lo que es el rol, el impacto que tiene el área de gestión humana, recursos humanos, todo ese crecimiento, esa trayectoria que ha tenido de evolución a nivel organizacional, donde pasamos ya de simplemente división de tareas a trabajar de manera integral con el bienestar de la organización. Entonces los dejo con estas informaciones valiosísimas y espero que sean beneficiosas para sus organizaciones y en el desempeño de sus funciones en las áreas de recursos humanos.